Miremos a continuación este tipo de pregunta. Dice, una empresa se dedica a la fabricación de bicicletas que está rediseñando un modelo que se fabricó en los años 1700 y 1800 para sacarlo al mercado. La imagen muestra sus características. Entonces aquí los datos se están enfocando a las ruedas de la bicicleta. ¿Sí me hago entender? Acá está hablando de las ruedas de la bicicleta. Acá esta D significa diámetro. Diámetro es la distancia que hay entre un extremo y otro, ¿sí? O sea que el diámetro de esta bicicleta es de 1.8 metros, casi 2 metros, por ese tiempo las bicicletas eran muy altas. En esta parte están hablando de diámetro. Y el radio de esta pequeña sería la distancia del centro a cualquier extremo, sería el radio. Entonces acá tenemos que saber temas de la circunferencia especialmente. Y entonces acá dice, ¿cómo es el componente geométrico métrico, formulación y ejecución? Y está hablando de la circunferencia. La pregunta 39 dice, la diferencia entre el tamaño de las ruedas y aclara la circunferencia. Entonces yo cuando estoy hablando de la palabra circunferencia le tengo que relacionar con la palabra perímetro. O sea que el objetivo de esta pregunta, y si hablo de la diferencia, es cuánta diferencia hay entre el tamaño, o sea, el perímetro de cada una de ellas. Y hablo de diferencia hacia la resta. Entonces la parte clave. Y la respuesta está en centímetros. Entonces tengo que tener en cuenta que acá está en metros. Entonces tengo que hacer un factor de conversión. Esto quiere decir que 1.8 metros, y si lo voy a pasar a centímetros, serían 180 centímetros. Entonces yo puedo hablar, y la mitad de 180 centímetros, que estoy hablando de la palabra de diámetro, la mitad de 180 sería 90, que 90 sería el radio. O sea que yo verdaderamente voy a trabajar es con ¿qué? Con el radio de 90 y el radio de 20, porque voy a hablar del concepto de perímetro. Para este tema tenemos que repasar la fórmula de perímetro. ¿Qué es perímetro? Perímetro es 2pi por radio. O sea que 2 veces su radio multiplicado por el término pi, que es 3.1416. ¿Qué vamos a desarrollar? Pues vamos a desarrollar el perímetro de la P1, hablo de la rueda 1. Entonces simplemente reemplazaría 2 por pi por 90. Ya expliqué por qué por 90. Porque este 1.8 se me convierte en 180 centímetros y la mitad sería el radio. Hablaría del radio. Serían 280 aquí cuando vamos a multiplicar, pero primero estoy reemplazando para repasar el concepto de perímetro. También lo haría para la ¿qué? Para la rueda número 2, que es la más pequeña, sería 2pi por el radio. ¿Y cuánto es? 20. Entonces aquí multiplico, fácil, 2 por 90 da 180, 2 por 20 haría 40, ¿sí? Y haría la resta entre estos dos. Entonces, la diferencia, porque está hablando de la diferencia, estas operaciones las tienen que hacer ustedes. Tienen que rayar y hacer operaciones básicas. Hay veces uno puede sacar los resultados, digamos, en forma de intuición y al tanteo, pero también acá hay que trabajar para estar bien seguros. Si ustedes no hacen operaciones básicas matemáticas, pues se le va a dificultar más. Yo estoy tratando de explicar esta parte con su enfoque teórico y ustedes tienen que reafirmar esto haciendo operaciones básicas. Entonces continuamos. A 180 le resto ¿qué? 40. Daría 140 pi. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Esta multiplicación, 140 por 3.16, o hacer una aproximación. Si me hago entender, 3 por 0,0, 3 por qué, 412, va 1, 3 por 1, 3, 4. Entonces, más o menos, hice aquí aproximadamente. Entonces, si yo lo hago exactamente y manejo bien mis operaciones básicas, o sea que multiplico a 140 por 3.14, me da 439. ¿Y a quién se aproxima? A la C, a 440. Entonces mire que aquí nos están preguntando más que todo el enfoque de la circunferencia y me está hablando que tengo que saber interpretar el perímetro de la circunferencia. También tener en cuenta los factores de conversión. ¿Cómo hago para pasar de metros a centímetros? Se multiplica por 100, o sea que este 1.8 metros se convierte en 180 centímetros. Y si lo multiplico por 2, pues que es la fórmula haría 180. Entonces aquí ya contestamos la pregunta número 39.
Vamos para la pregunta 40. Dice, uno de los diseñadores propone que el material de la llanta pequeña sea de mejor calidad debido a que ésta dará muchas vueltas que la grande. La propuesta del ingeniero es, si miramos la gráfica, pues lógicamente, si nos devolvemos acá otra vez, lógicamente que esta tiene que dar más vueltas porque está más pequeña que esta. Entonces eso sí es verdad, eso sí es lógico, es una afirmación. Inclusive se está viendo en el perímetro, ¿sí? El perímetro de una, mientras que la grande da 180, la pequeña da que 40, o sea que ya hay como una relación en esta parte. Y vamos aquí a la pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Supuestamente una relación entre ellos dos. Entonces, hablo del perímetro de la que, de la grande sobre la pequeña, a ver qué relación hay entre ellas dos. Y observamos que si yo tengo los términos solamente y al dividirlo, pues yo puedo simplificar lo que es el término de pi, entonces quedaría 180 dividido 40. O sea que la pequeña tiene que dar, mientras que una da una vuelta, la otra tiene que dar 4.5 vueltas. Aquí estoy utilizando la herramienta matemática más asertiva para ya con este cuento ya puedo decir cuál es la respuesta correcta aquí. Entonces ya por lógica dijimos que es válida. Entonces las que B y la D, la innecesaria, ya las vamos descartando. Y entonces nos concentramos en el literal A y en el literal C. Válida porque la rueda pequeña debería dar el doble. Y aquí con la operación matemática no dio el doble, dio 4 veces más. El doble de vueltas debido a que el diámetro es el doble del radio. Tratan de hacer como una relación entre diámetro y radio, pero no tiene nada que ver. Y si miramos la C, aplicando ya conceptos matemáticos de la razón entre la grande y la pequeña, nos damos cuenta que es la válida, porque dice válida porque mientras que la llanta grande da una vuelta, que es lo que estamos explicando, la pequeña da 4 vueltas y media, que me dio 4.5. Entonces en esta pregunta va concadenada con la anterior, simplemente reemplazar los resultados de los perímetros y hacer una división y ver que la grande da 180 y la pequeña da 40 y la relación entre ellos es 4 veces y media. Entonces la respuesta correcta es la C. Y ya para terminar, y mire que va, todo este tema, estas tres preguntas va como en cadena, vuelvo y repito, y está hablando siempre del mismo tema de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, el ingeniero que analiza el rendimiento de la velocidad, ¿sí? Dice que si la bicicleta ofrece ergonomía, o sea, mejor, que sea mejor, o sea, ergonómica es que supuestamente tenga una mejor postura para poderla manejar. Para el ciclista, en una pista de 400 metros, el nuevo modelo sería más rápida que una bicicleta convencional de diámetro. ¿De quién? De 60 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la rueda pequeña, ¿sí? La van a poner más grande, digámoslo así, con un diámetro de quién? De 60. Si nos devolvemos a la gráfica, esta gráfica acá, esta tendría, digamos, un diámetro de ¿cuánto? De 40, porque es 20 y 20, 40, perdón. ¿Sí? Y la quieren ya 60, o sea que el radio sería de ¿cuánto? Sería de 30. Entonces mire que también están afianzando de que tenemos que saber el término de diámetro y radio. ¿Qué nos aseveran aquí? Que supuestamente tenemos que mirar cuál sería el rendimiento y cuál sería la parte más que todo. Dice razonamiento y argumentación. Tengo que hacer operaciones matemáticas para poder resolver ese tipo de preguntas. Entonces, ya el perímetro de la segunda rueda sería 2pi por 30.
El perímetro de la grande se mantiene, que sería 180, el perímetro de la segunda pues serían 60. Y esto está en centímetros, lo que pasa es que quieren saber cuánto da supuestamente asertivamente matemáticamente en 400 metros qué va a pasar y que se demuestre que sea más rápida. Entonces simplemente la operación es volver a concadenar con el tema de perímetro. Entonces el perímetro de la grande, ¿sí? Ya luego matemáticamente incluye el número pi acá, o sea que ya hago toda la operación matemática, me da 565,48 centímetros y de la pequeña me daría 188,4 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Esto está en centímetros, pero dice que la pista es, que va a dar una pista en 400 metros. Entonces que estos valores están en centímetros del perímetro de cada una de las ruedas y haciéndole la modificación a la segunda, porque el texto me dice que hay que hacerle la modificación, lo tenemos que pasar ¿a qué? A metros. Entonces cuando voy a pasar de centímetros a metros simplemente lo divido en 100 y cuando una estrategia son números decimales, pues corro las unidades, los espacios, porque si divido en 100 serían dos lugares de derecha a izquierda, o sea que la coma no quedaría acá entre el 5 y el 4, sino se corre dos lugares, quedaría acá en 5,65 ya no centímetros sino metros, y también se haría para el perímetro de quién, de la otra rueda, que haría 1,88 metros. Entonces simplemente hago el factor de conversión. ¿Qué estoy haciendo acá? Los perímetros de cada rueda los estoy pasando de centímetros a metros y si voy de una unidad menor a una mayor lo que lo hago es dividirlo en 100. Entonces simplemente corro dos lugares sin necesidad de hacer la operación. Y con esto ratifico cuántas vueltas va a dar esta rueda grande. ¿En qué? En 400 metros. Entonces usted divide a 400, divido 5,65, me da 70,79. Y hago lo mismo, los mismos 400 de la pequeña y más o menos da 212,76. Entonces, acá dice correcta porque la diferencia entre los radios de la llanta grande y la llanta convencional es del 50%. Mire que no es del 50%, no tiene nada que ver ahí. Porque aquí hablamos de, diríamos los perímetros, no es el 50, mira, aquí hay una proporción de 180-60, eso es falso. Acá, correcta porque la nueva bicicleta recorrerá los 400 metros con 70 vueltas en la rueda mayor. Mire que sí, aquí ya una aproximación. Mire que ya es más asertiva. Y 212 con la convencional, o sea, con la otra rueda, que ya le cambió el tamaño. Entonces, aquí ya demostramos. Y aquí estas incorrectas, pues ya se descartan. Pues leámoslas en todo caso. Incorrecta porque si el nuevo modelo tenga una llanta más grande, las convencionales son más rápidas. Pero se están haciendo la modificación, para eso se quiere hacer, para que sea más rápida. Incorrecta, porque si el nuevo modelo recorra 5,6 metros en una vuelta, mire que se está recorriendo una vuelta, pero de la grande. Las convencionales a mayor distancia son más rápidas, no tiene nada que ver. Entonces aquí lo que vuelven y le hago una pregunta, aquí serían estos unos distractores, porque aquí lo que están afianzando este tipo de preguntas es que usted formule bien los conceptos de perímetro